3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Quién de ustedes no ha oído estas letras? Todos, o por lo menos muchos, las hemos oído una y otra vez y otras. Son los versos de la primera estrofa del reconocido y muy bailado merengue El Negrito del Batey, escrito por el dominicano Medardo Guzmán, y cuya mejor versión cantada es la de su paisano Alberto Beltrán, con la cubana y legendaria Sonora Matancera. Independiente de la alegría y fiesta que produce esta pieza de la música tropical latinoamericana, ¿ustedes creen, digo creer a pie juntillas, ustedes creen en lo que dice tal estrofa? ¿De veras puede llegar a ser para ustedes un enemigo el trabajo? ¿Y les parece? Y aquí pensemos en el Génesis de la Biblia hebrea, la expulsión del paraíso. ¿Les parece que el trabajo es un castigo de Dios? Y tal castigo fue dado por Dios a todos los hombres, por medio de Adán y Eva, porque ellos le desobedecieron. Bien sabemos que el primer día del mes de mayo, hablando del trabajo, se celebra en muchos países del mundo el Día del Trabajo. Pero pocas veces se hace reflexión histórica, filosófica y sobre todo humana sobre el trabajo. Independiente de las luchas obreras que se conmemoran el 1 de mayo, conmemoración siempre respetada y siempre justa, creo que es bueno preguntar qué sería del mundo sin el trabajo. ¿Habría ciudades, países, naciones? ¿Habría ciencia? ¿El arte existiría? ¿Tendríamos los medios que hoy tenemos no solo para sobrevivir, sino para vivir, para que la vida tenga sentido? Podríamos creer que por bien que se hubiesen manejado Adán y Eva, Dios habría de darnos todo gratis, sin hacer nada, echados en las playas del paraíso terrenal como morsas, sin preocupación alguna, sin horario, sin hoy ni ayer ni mañana, sin sueños, sin metas, sin historia. Si nos atenemos a la Biblia, por muchos interpretada como un valioso símbolo universal para la humanidad, si nos atenemos a la Biblia, digo, ¿creen ustedes que si Dios no hubiese creado el trabajo, el hombre se hubiese quedado sin inventarlo? La quietud, el no hacer nada, no es propiamente la mayor propuesta de vida que exista. ¿O qué? ¿Acaso el trabajo es un invento de Dios, reforzado por la cultura para amargarnos la vida? ¿Para que la felicidad tenga más costo que valor? Para el ser humano es necesario trabajar. Pero la cultura ha hecho del trabajo una carga de la que no podremos librarnos. Nos ha obligado a verlo como esclavitud o como un hacer algo para otros por dinero,
no por el sentido creativo y vivificante del trabajo. Uno de los sarcasmos del dramaturgo irlandés Oscar Wilde dice que el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Da risa oír tal afirmación, claro que sí. Pero a la vez hace pensar en quienes conciben el trabajo como un absurdo, que, de serlo de veras, habría de verse como un efecto cultural de la desigualdad, aquella que denuncia el absurdo de un mundo que fue hecho para todos en igualdad de condiciones, las mismas que desaparecidas fueron por la ambición y la codicia. La noción de trabajo como carga, forma de esclavitud, impedimento para la libertad, probablemente provenga del origen latino de la palabra trabajo. Buscando en Internet, se encuentra que viene del latín travis, que significa traba, dificultad, obstáculo. Traba en el sentido de escollo, estorbo. Y del latín vulgar la palabra tripaliare, que significa torturar, de la cual deriva tripalium, que es un instrumento de tortura. Bueno, creo que asumir el trabajo como una tortura ya es ir algo lejos, porque una cosa es trabajar y otra muy distinta es ser esclavo. En el pueblo hace mucho tiempo tenía yo un pariente dueño de un camioncito en el que hacía viajes llevando y trayendo frutas, madera, a veces cargas de maíz y de panela, otras llevando corotos de una casa a otra. A él le gustaba que yo lo acompañara porque le hacía muchas preguntas, y así él podía hablar en los viajes, conversar para espantar la soledad, solía decir. Y cada vez que lo acompañaba, él me daba algo de dinero. Y entonces a mí me parecía que lo que yo hacía al acompañarlo era un trabajo. Alguna vez les conté a unos compañeros de la escuela que yo trabajaba espantando la soledad. No me entendieron y se rieron. Y entonces no volví a contarle a nadie que yo trabajaba. Nadie entendía que espantar la soledad podía ser un trabajo. Y yo no podía entender que los otros no entendieran. Cuento esto porque con frecuencia se oyen quejas sobre el trabajo y uno suele creer que el trabajo de otros es mejor. Pero luego oye a esos otros quejarse de su trabajo. Sin embargo, termina uno dándose cuenta de que somos lo que somos porque el trabajo nos hace. Gracias al trabajo crecemos. En la infancia, el juego le da sentido a la vida. Al crecer en el trabajo, es el trabajo el que procura ese sentido. Y bueno, bien mirado, el juego infantil es en cierto modo una forma de trabajo. Tal vez no existiríamos si el trabajo no existiera. Tal vez el trabajo es Dios. Por eso, muchísimo más que un castigo, la sentencia de Dios a Adán de que trabajarás para ganar tu pan fue un regalo. Por más que pareciera que Adán estaba siendo condenado, lo que Dios hizo fue darle sentido a la existencia de Adán y de Eva. Al crearles el trabajo, Dios hizo del hombre y de la mujer sus ayudantes para construir el mundo, para inventar la imaginación, para que ellos se dieran cuenta de su propio significado y se sintieran
y lo sintieran para que completaran la creación. Nadie sin trabajo es feliz. Y no solo porque no produce para sostenerse, sino porque sin trabajo Adán y Eva serían solo inútiles y depredadores. Consumirían sin producir y entonces terminarían comiéndose el mundo hasta acabar con todo, incluidos ellos mismos. Creo que la supervivencia está en el trabajo, no en el salario por el trabajo. Claro, el salario es necesario, por ley de la compensación, y por causa del orden creado por los hombres y su cultura. Y la ciencia, conocida como economía, o especulación tal vez, no exenta de males como la avaricia, la codicia, la envidia, el afán de tener más que los otros. Por esa ciencia trabajamos por un salario. Y en muchos casos para dominar sobre los otros. Sí, la historia ha contado que así ha sido, pero lo que de veras sostiene al mundo y el verdadero escritor de la historia es el trabajo. Hay muchos trabajos, otros no los hubo, y habrá otros que todavía no conocemos. Otro trabajo que hacía cuando era apenas un muchacho travieso en el pueblo era llevarle saludos y boletas al dueño de una tienda en el parque principal de parte de una vecina de mi casa. Un día ella me pidió que le llevara una carta al tendero. Lo hice y ella me dio algunas monedas. Entenderán ustedes que no había WhatsApp, no existían los celulares, no había internet, pero teníamos imaginación. A veces también el tendero me daba alguna moneda. Yo me sentía un trabajador, y el trabajo consistía en llevar y traer lo que no se podía comprar en tiendas, las palabras del amor. Contaba en otra ocasión que un sacerdote católico, se llamaba Gabriel Díaz, en una reunión les preguntó a unos campesinos que cuál es el primer sacramento, el más importante. Él esperaba que le respondieran que el bautismo. Pero uno de los campesinos se levantó de su silla y dijo: «Padre, el sacramento más importante es el sacramento del trabajo». Él le replicó: «¿Cómo así? ¿Cómo que el sacramento del trabajo? Ese no existe». Y el campesino le dijo: «Padre, el trabajo es necesario para todo. Alguien trabajó para hacer las vestiduras suyas para bautizar. Hay que trabajar para hacer la totuma con que se bautiza el niño. Se trabaja para traer el agua. Y hay agua porque el cielo y el sol y las nubes trabajan. Todo trabaja, Padre». El sacerdote se dio cuenta de que el trabajo es teología. Sin él la vida sería un disparate, por lo menos aquí, entre las razones y las sinrazones que el ser humano le causa al único planeta que tiene y conoce. Por eso es más dolorosa la realidad del desempleo. No porque nos impide materialmente sobrevivir, sino también espiritualmente. Sin trabajo, uno no es solo alguien que no recibe un sueldo cada tanto y en consecuencia no tiene cómo sostenerse. Sin trabajo uno siente que es nadie, que el mundo y la vida avanzan y lo dejan a uno atrás,
cuando no se tiene trabajo, es como despertarse en la tarde después de la siesta y darse cuenta de que todos se fueron, te excluyeron, te olvidaron. Parecería que uno no tiene nombre si no tiene trabajo. Da la sensación de que uno no es de ninguna parte y si no lo es tampoco tiene puertas a donde tocar. Por eso muchos trabajan, aunque no tengan empleo. Y son los que se demoran más para morirse de hambre. En una película que vi hace mucho tiempo, un personaje que se despide de otro le pregunta a este que cómo iba él a encontrar la verdad y sentirse seguro. Y el otro le dijo, solo mira a tu alrededor. Tal vez no hay que estar siempre pidiéndole trabajo a alguien. El trabajo mismo se ofrece. Tal vez no hay que buscar el trabajo te busca a vos. Lo único que toca hacer es mirar a tu alrededor. Creo que si uno mira a su alrededor y éste no le dice nada, entonces uno está ciego. Sin duda vive, pero no se da cuenta. Por cierto, ¿no les parece a ustedes que trabajo y empleo son cosas distintas? El trabajo que lo busca uno me hace pensar en mi amiga Iona. Su trabajo es hacer y vender brownies, palabra inglesa que significa duende. Pero en el caso de la deliciosa torta de chocolate, deriva de brown, que significa color marrón. A veces la prisa para entregar pedidos le hace sentir a Iona nudos en la nuca, pero el sabor de sus brownies le procura a quien los come una limpia, gozosa y acogedora cercanía a la felicidad. Creo que Iona los hace con la malicia de una amorosa duende. Pienso en ella al oír que la tecnología acabará con el trabajo, pero no podrá acabar con el amor de ella para hacer sus tortas de chocolate. Alguna vez en un pueblo donde llovía mucho, y las calles se inundaban, un hombre tomó su paraguas y unas botas de caucho para pasar a personas de un andén a otro sin que la lluvia los mojara. Lo hacía por lo que la gente quisiera darle. Podría ser el mismo hombre de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, que salió con su sombrilla a las calles oprimidas por el sol y el calor para vender sombra. 10 minutos de sombra por ¿cuánto? ¿Cuánto valen 2 calles de sombra? ¿A cómo la sombra hasta llegar a mi casa? Vea usted. Tal vez llegue el momento, si al final el sol se endurece sobre nosotros, en que alguien necesite ansiosamente comprar la sombra de otro. Se cita al poeta ruso Boris Pasternak, diciendo que el trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro. Pensando en eso, creo que la tecnología no podrá acabar con el trabajo. Tendrá que acabar primero con el ser humano. Cuando el trabajo se acabe, ya no existiremos. Se acabará primero el empleo, no el trabajo.
Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube, con edición de Sara Calle. Un me gusta puede ayudar y toda descripción y comentario abren más puertas. Estén todos bien, y que no olvidemos que para todos cae la misma lluvia y sube el mismo sol. Y ambos vienen del mismo amor.